noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? De celebraciones, ¿no? Decimos en México, de manteles largos. Aquí también, sí, ¿no? De manteles largos. De velita, una velita más en el pastel de cumpleaños. 41 años, qué bendición. ¿Quién tiene 41 años ¿Quién de los varones tiene 41 años en la iglesia? Porque de las mujeres ninguna, por supuesto, ¿no? Oh, qué lindo, qué bendición, hermanos. Esta iglesia es un baluarte, es un punto de referencia en la ciudad. Pocas son las iglesias que pueden hablar de tener una linda trayectoria, además de tanto éxito y tanta prosperidad en las cosas del Señor. Así es que enhorabuena y bueno, estar celebrando con ustedes estos días, hoy el sábado y el domingo, pues realmente es una gran bendición para mí. Saben que esta iglesia es muy especial, los jóvenes que me han aguantado también, los varones, bueno, en alguna ocasión también la iglesia, así es que encantado de poderles compartir, queridos hermanos. Yo casi se me pasa el tiempo de saber que tenía que pasar, porque la verdad es que disfruté mucho las alabanzas, ¿no? O sea, cantan hermoso y de verdad que se siente que no solamente es la canción, sino que es la letra, y que la música es solamente un pretexto para hablar lindo y hermoso de lo que Dios hace en nuestra vida, de lo que Él es, quién es y quién es su Hijo Jesucristo para nosotros. Me quedé también con la letra anterior a la de Gracias, porque no la conocía y habla mucho de algunos de los temas que vamos a ver esta semana, pero ya me estoy poniendo muy romántico, hermanos. Es que es un lindo momento, hermanos. O sea, ¿quién no espera con agrado su cumpleaños? Bueno, algunos tal vez por ahí me amargado, pero... Bueno, hermano, yo pasé varios años de mi vida sin querer esperar mi cumpleaños, ¿no? Imagínense que mi cumpleaños cae en fiestas patrias en México. Entonces hubo un momento en el que invitaba a mis amigos o algo y no iba nadie. Entonces ya no quería ser celebrado de nada. Pero qué bueno es tener una compañera, porque mi esposa fue la que me reeducó a celebrar mis cumpleaños, ¿no? Entonces empecé como cascarrabias y ahora ya los espero con ansias a ver qué cosa va a hacer, porque ella y mis hijos pues celebran la vida que Dios me ha podido dar, y creo que de eso se tratan los aniversarios, de celebrar, ¿no? O sea, de hacer una celebración, y a mí me gusta de repente ser un poco polémico, y entonces no sé si decir, ¿ya cumplieron 41 o están empezando a cumplir 42? ¿Sí me explico? O sea, cuando llega el cumpleaños es, ¿ya cumpliste hasta o estás empezando a cumplir el siguiente año de vida? Así es que, ¿qué estamos celebrando? ¿El término del 41 o el inicio del 42? Pero por donde le veamos, hermanos, es una celebración. Y yo creo que tenemos mucho que celebrar como iglesia aquí en Salamanca, pero también tenemos mucho que celebrar en lo que significa ser iglesia. Cuando les comentaba yo que en un momento de mi adolescencia, de mi juventud, ya no me movían tanto mis cumpleaños. Yo de broma decía que en mi cumpleaños quien más celebraban eran los militares, porque salían a hacer un desfile, ¿no? de fiestas patrias. Entonces, pero creo que más allá de mi cumpleaños, o sea, el hecho de estar vivo, mi esposa y mis hijos me enseñaron a celebrar a la persona que está cumpliendo años, o sea, al papá que está cumpliendo años, al esposo que está cumpliendo años. Así es que, si me permiten hacer si me dan esta ventaja el día de hoy, esta cortesía, me gustaría hacer este símil con la celebración que estamos teniendo hoy aquí, y de la que somos todos parte. Qué bonita la celebración, pero ¿y qué hay de quien está celebrando? ¿Qué tal si hablamos hoy no de la celebración solo por hoy, por esta noche, y hablamos de a quién estamos celebrando? Claro, estamos celebrando a nuestro Señor, que es quien nos formó como iglesia, a su Hijo Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, somos el cuerpo de Él, pero estamos celebrando a la iglesia, estamos celebrando a esta asamblea. Y a mí me gustaría que por unos momentos, y la noche de hoy, pudiéramos pensar, ¿todavía es relevante una iglesia en nuestro siglo XXI, en el 2018? El sábado pasado estábamos comentando algunas cifras sobre datos interesantes, y decía que algunas personas se quedaron en el siglo pasado, todavía piensan que estamos en 1999, 2001, entrando. No, hermanos, ya en un año y medio llegamos al 2020, ya ni siquiera al 2000, al 2020.
vamos a cerrar los ojos a verles, vamos a estar en el 2030. Ya van a estar celebrando ustedes 70 años, ¿no? 75 años ahora. Así va a pasar de rápido, van a ver si no. Y celebrar entonces a la iglesia y preguntarnos si es relevante todavía una iglesia hoy. ¿Es relevante seguir con un modelo que se creó, que se inició, que se estableció hace, pues ya más, ahora sí literalmente 2000 años, ¿no? O sea, más o menos ahí estamos. ¿Cuántas instituciones conocen ustedes que tengan esta longevidad? Tal vez el matrimonio. ¿Qué otra? No sé si el sacerdocio si lo queremos considerar una institución, pero la iglesia tiene algo especial y tenemos que ponernos a pensar si sigue siendo relevante bajo las circunstancias culturales, sociales, económicas de nuestro siglo XXI, de nuestro 2020, y ¿por qué no? En una ciudad como lo es Lima, una urbe, una ciudad enorme, gigantesca, llena de cultura, es multicultural. ¿Todavía es relevante una iglesia? Un mundo donde estamos llenos de tecnología, ¿no? Donde cada vez ya tenemos que empezar a cambiar la frase los que de repente compartimos cuando decimos, por favor, abran sus Biblias, ¿no? Ahora decimos, abran el aplicativo, ¿no? Casi, díganle a su celular en dónde quieren estar viendo. Pero entonces, en un mundo tan lleno de tecnología, ¿es todavía relevante reunirnos? En un mundo en donde nos tomó por sorpresa las videollamadas, que me parece que es una de las cosas de mayor avance que podemos tener en cuanto a comunicación del día a día. Ya no hablo de empresas, de negocios, del día a día. Yo poder marcar en este momento sin que me cueste más allá de unos centavos realmente, y hablar con mi madre que está en Ciudad de México, o con mis hijos, o con un amigo que se haya ido felizmente a Rusia, ¿no? ¿En qué momento nos llegaron las telellamadas, ¿no? Lo que veíamos en épocas en películas de ciencia ficción? ¿Y será todavía relevante una iglesia, una asamblea, que nos reunamos, que hagamos una convocatoria para reunirnos una vez a la semana, tal vez dos, reunirnos como asamblea, como cuerpo, como iglesia? ¿Será todavía relevante ese modelo? Hermanos, a todas estas preguntas la respuesta es sí. Sí sigue siendo relevante. La iglesia cristiana sigue siendo relevante en la sociedad en el año 2020, ya empezando el segundo semestre del 2020. Seguimos siendo relevantes. Y mi anhelo es que esta noche lo que podamos ir viendo les sirva de exhortación, hermanos, a seguir adelante en esta comunidad, en este cuerpo del Dios viviente, en esta novia del Señor Jesucristo, en este grupo de santos escogidos en Salamanca, en Lima, en Perú, en América Latina y en el planeta Tierra. Mi anhelo es que ustedes cobren ánimo a través de lo que la palabra les puede dar, para que no sean 41 años, sino que generación tras generación podamos decir como el salmista: Señor, tú nos has sido refugio de generación tras generación. Hoy son 41 velitas de pastel, ¿no? Imagínense qué lindo que con el mismo ánimo o con mayor ímpetu aún podamos llegar a celebrar el doble o el triple hasta que el Señor venga. La iglesia en la que el Señor me llevó en Ciudad de México para poder crecer en mi vida y edificarme como creyente, el pastor Manuel Martínez, un hombre a quien admiro mucho y muy misionario, tenía cosas muy, muy interesantes como para crear efectos perdurables. Y una de ellas es que en algún momento dijo: oiga, pues tenemos varios años cumpliendo, como cuando empezó la iglesia, ¿por qué no vamos poniendo un piso al pastel? Entonces, cuando cumplieron 2 años, hubo pastel de 2 pisos. Y cuando fueron 3 años, un pastel de 3 pisos. ¿Qué sucedería cuando cumpliera 50 años? ¿Habría pastel de 50 pisos? Hace 4 años lo hubo, hermanos.
Y hoy sigue habiendo, a finales de este mes, habrá un pastel de 54 pisos. ¿No es tan lindo? Y es que esa expresión, hermanos, es lo que nosotros como iglesia dejamos en las comunidades en las que estamos. La iglesia cristiana no puede pasar desapercibida. No pasa desapercibida. Es como un punto de luz en medio del lugar en donde está establecida. Me refiero tanto templo como asamblea. Es como un oasis, es como la Huancachina. O sea, es un oasis en medio del desierto. Es un punto de referencia. Es un lugar en que no puede pasar desapercibido. No puede. ¿Por qué es diferente? Porque, como vamos a ver el día de hoy, tiene características que le hacen que sean literalmente extraterrestres. ¿No? O sea, no es de esta tierra, no son terrestres, no es por fuerza carnal, sino es literalmente algo que viene del Señor, que es un milagro viviente. Y hermanos, cuando Pablo le está escribiendo a Timoteo, ahora vamos a ir a esta carta. Cuando Pablo le está escribiendo a Timoteo, recuerden que Pablo le escribe a Timoteo como un pastor, ¿no? Le deja a Pablo en Éfeso y tiempo después, lo sabemos, escucha algunas noticias de la iglesia y le escribe una carta a Timoteo sobre cómo debería de vivirse o cómo sería la forma idónea de convivir en una iglesia. Y para la época en la que Timoteo estaba viviendo, bueno, no estaba en el año 2020, pero suponemos que tal vez estaba en el año 60, 70, era muy diferente, pero también tenía sus propias circunstancias, su propia cultura, su propia tecnología, sus propias limitaciones, sus propias ventajas. Y no sé, y yo sé que estoy especulando, pero me gustaría tal vez creer que en algún momento Timoteo se levantó, este hombre, joven, pero bueno, este hombre, y un día se despertó y dijo: ¿será la iglesia el modelo que necesita este mundo grecolatino del año 70? No saben qué día estuvieron en el 70, pero bueno, ¿será esto lo que necesita? ¿No tendrá que ser algo diferente? Y el Espíritu Santo escribe a través de Pablo algunas características que creo que todavía son vigentes para la iglesia del día de hoy. ¿Qué les parece si vemos estas características y me acompañas entonces en la palabra de Dios, y cualquiera que sea el instrumento que le tengas para que puedas leer o escuchar? En la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3. En el capítulo 3. Y ya les di un antecedente de esta carta. Pablo se le escribe al pastor Timoteo, su discípulo. Se le escribe estando Pablo en Éfeso. Y hay algunos pasajes del capítulo 3. Hay un pasaje tan estudiado, tan brillante, que a veces opaca un poco el brillo de otros pasajes. Nos pasa con algunos versículos que nos centramos en estos versículos y como que los de alrededor no se estudian tanto, no son tan brillantes, no brillan tanto, pero a mí me gustaría que que viéramos rápidamente en el capítulo 3, empieza a hablar de cuáles son las características de los que serían los administradores de una iglesia, ¿no? de los llamados obispos. Y del versículo 1 al 7 en el capítulo 3 les da una serie de características de los varones que serían quienes estarían administrando o gestionando una iglesia. Después, del versículo 8 al 13, habla de los diáconos, de los hombres que estarían sirviendo, y también de las mujeres que estarían sirviendo en la comunidad. Habla de los líderes, habla de los siervos, y entonces de repente, después del versículo 13, hay 3 versículos. De hecho, me voy a quedar solo con 2. El 14 y el 15. Y es, en mi experiencia, que los haya pasado muy rápido de largo, porque pesan tanto los anteriores que a veces no ponía atención en estos. Pero miren qué hermoso mensaje tenemos esta noche para nosotros. Pablo escribe, guiado por el Espíritu Santo, en esta carta a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir a verte pronto, para que si tardo, noten por favor,
sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, hasta aquí tengo para compartirles en la palabra de Dios, y nos va a faltar tiempo, porque aquí descubrimos rápidamente la relevancia de la iglesia, de la asamblea, de la palabra que utiliza Pablo para referirse al grupo de cristianos que se reúnen teniendo, de acuerdo a lo que vimos o conocemos en el capítulo, en los primeros capítulos de Hechos, que son bajo una misma fe, una comunidad que tiene la misma fe, que tiene la misma esperanza, que tiene el mismo Dios, que tienen los mismos criterios y formas de ver el mundo, de comportarse, los mismos valores y los mismos principios. Y Pablo utiliza la palabra iglesia, y la palabra iglesia todavía se sigue usando hoy, hermanos, en el ámbito donde se utilizaba en esa época, que era un ambiente político. Y tal vez ustedes lo pueden recordar o saben mejor que yo, que la palabra iglesia significa, o viene de una idea en donde las personas, los ciudadanos de una ciudad salían de la ciudad para discutir en un lugar público, discutir la política, las cosas de la ciudad, tomar decisiones, hacer lo que hoy haríamos un lobby, un cabildeo, un plebiscito. Esa era la llamada iglesia, y Pablo utiliza la misma palabra para la comunidad de la iglesia. Hoy en día, todavía si ustedes van a Israel o escuchan alguna noticia de Israel, van a escuchar que el parlamento, digamos el Congreso, se llama Knesset, que viene de la misma raíz de eclesia. Entonces sigue teniendo un significado importante como comunidad que tiene un fin común y una misma forma de ser. Y Pablo no solamente le llama iglesia, sino, como ustedes pudieron leer junto conmigo, tiene algunas características adicionales. Le llama la casa de Dios. La casa de Dios. No sé, hermanos, si tú estás casado, tienes pareja, o eres hijo y vives con tus padres, pero vives en una casa. Es más, puedes ser soltero, ¿no? O sea, puedes ser soltero y vivir en tu casa. Y en esta casa, pues, se conoce como la casa de los que viven ahí, ¿cierto? La casa de los López, ¿no? De repente incluso decimos, oye, ¿por qué no nos damos una vuelta a la casa de los Galindo? Y cuando uno va a la casa de los Galindo, uno sabe lo que va a pasar en la casa de los Galindo, si es que los conoces, ¿no? O sea, hay ciertas características en cada una de las casas, hay cierta cultura. Y qué hermoso entonces que nosotros podamos ver que la iglesia no es cualquier asamblea, no es cualquier grupo político como el que desea, es la casa de Dios. Por eso Pablo toma tanto tiempo para explicarle a Timoteo cómo debe comportarse uno en la casa de Dios. Yo tengo 3 hijos, y entonces cuando íbamos de visita, pues tenía, y sobre todo pequeñitos, tenía que instruirles de cómo comportarse en distintas casas, ¿no? Entonces, si íbamos a casa de una tía, íbamos en el auto, antes decía, recuerden, chicos, es la casa de la tía, que es muy, cuida mucho la limpieza, es muy sensible, no griten, no corran, no hablen, no respiren, no parpadeen. Si mueven las pestañas, que sea de arriba para abajo, no. Sí, o sea, porque es la casa de la tía, y así se comporta uno en la casa de la tía. Por ejemplo, cuando íbamos a casa de la abuelita, ¿no? Ahí decían, ahí sí rompe lo que quiera, límpiale, señor. Los abuelos que somos bien permisivos, ¿no? Somos, ¿no? Ya me puse también yo, pero bueno. Pero entonces, es las características de cada uno de esos lugares. Y aquí estamos hablando que la iglesia no es un lugar cualquiera, es la casa de Dios. Es la casa de Dios. Y tiene un objetivo la casa de Dios. Y Pablo dice por lo menos 2 de estas características. Dice que es la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, y dice 2 características: columna y baluarte de la verdad. Y de eso se trata la iglesia, de ser columna y baluarte
de la verdad. En el libro de Efesios también podemos leer algunas otras características, que los dones espirituales solo se dan en la iglesia y se dan para los santos, para que edifiquen a otros santos. ¿Hasta cuándo? Hasta que alcancen la estatura del varón perfecto, o sea que hasta que muramos o seamos llevados a la presencia del Señor. Pero aquí lo que vemos es que tiene otra razón de ser, y que es columna y baluarte de la verdad. Hermanos, esto es vigente el día de hoy, totalmente. Primeros días de julio del 2018, del 2000, casi 2020, es vigente el día de hoy. La iglesia cristiana sigue siendo columna y baluarte de la verdad. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque la verdad está bajo presión. La verdad está bajo guerra. Desde el inicio de los tiempos, el padre de toda mentira, lo que quiere es acabar con la verdad. La verdad está en peligro. La verdad está en batalla desde el inicio de los tiempos. Y a ti y a mí nos ha tocado ser parte de una iglesia, y a la iglesia, su razón de ser es que somos baluarte y fundamento de la verdad. Hermanos, sin iglesia cristiana, el mundo no tiene verdad. ¿Puedes creer eso? ¿Quién sería el baluarte y el fundamento de la verdad si no fuera por la iglesia cristiana? ¿Quién? Nómbrame una institución que cuide la verdad. No lo digas muy fuerte, pero nómbrame un ministerio, un ministro, una secretaría en otros países que sean quienes cuiden la verdad en un país. ¿Se te viene a la mente alguno? Nómbrame un organismo internacional que sea el responsable de cuidar la verdad. ¿Conoces alguno? La UNESCO cuida el patrimonio de la humanidad, los lugares que se considera que reflejan la cultura humana y por lo tanto los protege. Y aquí en el Perú tenemos bastantes áreas protegidas por la UNESCO. No se puede construir, no se pueden tocar, no se pueden cambiar, porque reflejan parte de nuestra cultura y de nuestra identidad. ¿Conocen un organismo así que haga algo con la verdad? Puede haber miles, pero cada uno va a defender su propia verdad. Y entonces la pregunta que el procurador romano, el regidor de la ley, el que imponía la ley en Jerusalén, la pregunta que le hace a Jesús sigue vigente hoy en día también. Cuando le pregunta a Jesús, dice: ¿tú eres el rey de los judíos? Y dice: sí, yo no lo digo, lo dices tú, ¿no? Y mi reino no es de este mundo. Y quien me conoce, conoce la verdad. ¿Y cuál es la respuesta entonces del procurador? Del hombre de leyes, del hombre que daba justicia, el hombre que tenía como responsabilidad cuidar la verdad, impartir justicia de acuerdo a la verdad. ¿Cuál es su respuesta? Le dice: ¿tienes razón? No. Tampoco le dice: estás equivocado. ¿Qué es lo que dice? La verdad. ¿Qué es la verdad? Y hermanos, la misma pregunta sucede hoy en nuestro día a día en las universidades. ¿La verdad? ¿Qué es la verdad? Cada quien tiene su propia verdad. ¿Sí o no, jóvenes universitarios y de secundaria? Y entonces te encuentras con un grupo de amigas, hermanas, un grupo de madres de colegio o un grupo de profesionistas, y empiezan a discutir algunos temas de el lugar de la mujer en la sociedad. ¿Cuántas verdades hay ahí? Todas. Y uno se pregunta: ¿la verdad? ¿Qué es la verdad? Y los varones nos encontramos en un grupo de amigos, en un grupo de profesionistas, en un grupo de empresarios, en una forma de trabajar de equipo, en el almuerzo, y entonces cada quien empieza a hablar de lo que es el ser hombre, el ser varón, la hombría actual. Y alguien dice: bueno, pero pues hay quien parece pero no es, o no quiere. Es su propia decisión. Así nació, así decidió, así se siente hoy se siente hombre y mañana no se siente hombre. Hoy puede entrar al baño de mujeres y mañana puede entrar al baño de hombres, de acuerdo a cómo amanezca y se sienta.
Y a veces nos causa risa, hermanos. Pero es verdad. Y entonces uno se pregunta, ¿la verdad? ¿Cuál es la verdad? Y este mundo necesita un lugar donde sea el baluarte de la verdad. Este mundo necesita un lugar donde se guarde la verdad, donde esté a buen recaudo de los ataques. Hermanos, eso es el significado de la palabra que ya leímos ahí, que es baluarte. Columna y baluarte de la verdad. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir al fuerte San Felipe, Real San Felipe. Fue de los primeros lugares que conocí cuando llegué aquí. Y a mí, como me gusta la historia, hermanos, pobre de mis hijos, ¿no? Los traía como, ellos querían correr, ir rápido, y yo iba como tomando fotografías, como escaneando todos los lugares, ¿no? Que no se me fuera ni un tema. Y cuando llegamos a una torre, a la torre ahí, uno veía cómo la ingeniería y la tecnología de ese lugar, si ha sido, si no te lo recomiendo, se veía que si ya eran las últimas y tomaban el fuerte, tenían que ir ahí a la torre del rey. Y para entrar a la torre del rey hay un puente. Sabes que si tiran el puente, pues no puedes pasar. Y para entrar ahí es una puertita en la que solamente puede entrar una persona y no puedes entrar de frente sino de lado, para que los soldados enemigos se tardan en llegar. Y ya que estás adentro, hay unos túneles que te pueden perder, o sea, no sabes ni a dónde vas. O al final de cuentas encontrarte uno a uno, ¿no? O sea, es todo diseñado para defender, en este caso, pues la corona o al rey o la bandera. Y lo mismo sucede con la iglesia. La iglesia está para defender la verdad, y nosotros sabemos que la verdad sí hay una sola verdad. Y sé que este diálogo puede sonar falto de tolerancia en épocas como la que estamos ahora, pero hermano, la verdad es la verdad. Puede que no nos guste, puede que nos incomode, puede que no se acomode a nuestros intereses, pero la verdad es la verdad, y no porque nosotros la hayamos impuesto, sino porque nosotros la seguimos. Muchas veces somos criticados y somos atacados de intolerantes porque decimos, tú pones tu verdad como si fuera la única. Y digo, no, es que no es mi verdad, o sea, no la escribí yo sigo la única verdad, o sea, yo sigo la verdad, ahora sí que la verdadera, pero no significa que yo la haya puesto, y el hecho de que otras personas no la crean, no la invalida. Pero la verdad, hermanos, está en alto riesgo en este día, y si no somos nosotros quienes alzamos una voz, va a ser muy difícil que los principios de respeto y dignidad al ser humano, ya no hablemos de otra trascendencia, tan solo el respeto y la dignidad humana se siga manteniendo. Y hay temas que debemos de ser muy claros cuando se traten, y hay otros temas que podemos decir, bueno, a los tiempos o a las formas, pero sí hay algunos temas que podemos decir, bueno, es que eso no es así, ¿no? Progresismo no es matar al más indefenso, como un bebé que no ha nacido. Eso no es progresismo, eso es decadencia. Hace años a los bebés los mataban, los arrojaban al fuego, recién nacidos, ofreciéndolos a unos ídolos, y hoy en día pues no se esperan a que nazcan, tampoco los tiran al fuego, los tiran a la basura, y no los arrojan a un ídolo de piedra, no los dedican a un ídolo de piedra, los dedican a un ídolo de carne y hueso, que son la propia vanidad de las personas. Yo no veo mucha diferencia entre asesinar a un bebé a los 4 o 5 semanas de gestado que a los 9 meses o 10 meses de vida. Es una vida humana. Pero en el camino nos encontramos con muchas ideas y decimos, ¿la verdad? ¿Cuál es la verdad? La verdad es que el asesinato es asesinato, como le querramos llamar. Y es una verdad más allá de quien la quiera decir. Es una verdad única. Y nosotros como iglesia somos los que tenemos que levantarnos y decir cuál es el rol de la familia en la sociedad, cuál es el rol del hombre en la sociedad. Que nosotros hayamos dejado, los hombres, mucho hueco, mucho camino y se hayan llenado con otras ideas, no invalida la verdad. ¿Cuál es el rol de la mujer? ¿Cuál es el rol de los hijos? ¿Cuál es el rol de la economía en nuestro mundo? La iglesia cristiana tiene voz.
El sábado pasado estaba comentando aquí mismo qué sucede cuando una persona que tú conoces en tu grupo cercano se equivoca y tal vez no profesa la fe cristiana, tiene otra fe, y católico, testigo de Jehová, mormón, Hare Krishna, budista, libre pensador, todos se pueden equivocar, musulmán, todos se pueden equivocar, no pasa nada. Pero si un cristiano se equivoca, ¿qué pasa? Pasa mucho, y no nos debería de extrañar, porque nosotros cuidamos la verdad, tenemos la verdad para cuidarla y va a ser atacada. Entonces deberíamos sentirnos, cuando somos perseguidos deberíamos sentirnos felices. Y no lo dije yo, ¿no? Tengan sumo gusto cuando se hallen en dificultades. Porque las dificultades van a traerles esperanza. Y la esperanza les va a traer fe. Y todo esto apunta a Dios. Apunta a nuestro único Dios. Hermanos, un par de temas nada más para hablar un poco más de la verdad y por qué la iglesia es este bastión y este baluarte y este fundamento. Hermanos, es importante cuidar la verdad porque la verdad santifica, la verdad separa. Santificar no solo es hacer bueno, sino es separar. La verdad separa. Un juez tiene que guiarse de acuerdo a la ley para emitir un fallo de acuerdo a la verdad, a la veracidad de los hechos. Por eso pide testigos, si no estuvo él ahí para tomar una decisión. Pero la verdad santifica. Acompáñenme rápidamente y vamos a leer 2 o 3 pasajes nada más. Juan 17, 17. Hemos visto que la iglesia tiene esta maravillosa oportunidad, esta terrible responsabilidad de cuidar la verdad. Y aquí Jesús está orando por los discípulos. Algunas personas apuntan a que tú y yo estamos aquí porque es a los discípulos futuros. Y en el versículo 15 dice: no te ruego, le dice al Padre, dice Jesús, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y en el versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La verdad santifica. La verdad santifica. La palabra de Dios santifica. Y es una de las razones por las cuales hay que cuidar la verdad, porque la verdad le anuncia al mundo la manera de proceder para decidir lo que es correcto y lo que no es correcto. No se trata de religiosidad, no se trata incluso de intolerancia religiosa. Se trata de cuidar la verdad. Lo que nos ha permitido continuar como seres humanos, a lo mejor con algunos datos culturales muy degradados, pero seguimos siendo seres humanos, porque de alguna u otra manera hemos cuidado la verdad. Hermanos, vamos a terminar leyendo ahí mismo en Juan, unos capítulos atrás, Juan 8, y el día de mañana vamos a continuar un poco más con esta idea, para después tener una celebración el domingo respecto a el impacto de la iglesia. Hoy estamos viendo cuál es su responsabilidad. En Juan 8, Jesús está teniendo un intercambio con algunas personas, con estudiosos, con fariseos, y en el versículo 31, Juan 8:31, Juan redacta lo siguiente: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Fíjense lo que le está hablando a los creyentes. Si vosotros permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres. La verdad, hermano, no solo santifica, la verdad también libera de las mentiras. Mi propio testimonio, y no sé cuántos que me están escuchando el día de hoy podrían también decir: sí, yo también. Podríamos hablar de cómo fuimos liberados de mentiras cuando entendimos lo que significa tener una relación personal con Dios a través de su Hijo Jesucristo. ¿Cuántas mentiras se me cayeron de los ojos? O sea,
eran como vendas, hermanos. Cada semana tras semana, un joven dedicó su vida a guiarme a través de las Escrituras. Y me platicaba de las historias y me daba doctrina y me preguntaba qué era lo que yo creía. Después lo veíamos contra la Biblia, me redarguía, me confrontaba no ante lo que creía, sino ante la palabra de Dios, ante la palabra que santifica. Y yo no tenía, tenía dos opciones: o seguía siendo necio o tenía que aceptar la verdad que tenía delante de mí. Y cada semana sentía que se me caían vendas y me decía, pero ¿cómo podía haber creído esto? ¿Pero cómo me comportaba así? Y era un reencuentro con el Dios en el que yo siempre había creído, pero que no había conocido. Y la verdad me acercó al único Dios y me dio esperanza y cambió mi vida. Y lo sigue haciendo hoy en tantas personas que necesitan que se le caigan las vendas de los ojos. Y hermano, no lo vamos a hacer tú y yo. Tal vez con nuestro servicio podamos derribar muros de desconfianza, pero nuestro servicio, hermanos, no va a cambiar a las personas, no las va a justificar, no las va a santificar, no las va a redimir. Nuestras oraciones, hermano, no hay nada más poderoso que un cristiano de rodillas, que una oración elevada al Señor, intercediendo por otra persona, ejerciendo nuestro papel como sacerdotes que Dios nos ha dado. Y orar e interceder por otra persona, pero sabes, ese va a ser pedirle a Dios que por medio de su poder, con su justicia y su misericordia y su gracia, cambie el corazón de otra persona. Pero quien lo cambie va a ser la verdad, va a ser la palabra de Dios, no va a ser nada más. Por eso es que la verdad santifica, por eso es que la verdad libera, y es un don precioso para un mundo que hoy no está santificado y un mundo que hoy vive esclavo. Por eso la iglesia es un fundamento y un baluarte de la verdad. Menuda cosa nos ha dejado Pablo el día de hoy. Por eso es que celebramos 41 años de fidelidad de la iglesia aquí en Salamanca, siendo un baluarte y un fundamento de la verdad para esta zona de la ciudad, que ahora, característica de las iglesias urbanas, pues ya no son locales, son de la urbe. Y entonces el impacto del ministerio que ustedes tienen, de la visión que Dios ha dado al pastor y a sus líderes, tiene repercusiones ni siquiera locales, ni siquiera nacionales, tiene repercusiones globales. Pero más aún, hermanos, lo que ustedes hacen llega a todos los rincones del mundo, pero más aún, no solamente a los rincones del mundo, sino va a llegar hasta el último día del tiempo y todavía más allá, porque están llevando la verdad a personas que hoy necesitan reencontrarse con su Padre y con su Dios, y que tengan la seguridad de que si mueren van a tener vida eterna en Él. Sigan siendo fundamento y baluarte, no desmayen, hermanos. También la palabra dice que todos los obreros a su tiempo segarán, y lo que sembraron con lágrimas cosecharán con alegría y con gozo. Sigan segando lo que han venido sembrando y sigan sembrando para que futuras generaciones también puedan cosechar. ¿Qué tal si le damos gracias a Dios, hermanos? Padre, te queremos dar muchas gracias por tanta bondad y tanta gracia que tienes con nosotros. Gracias por esta iglesia, Señor. Gracias por el momento en el que hombres y mujeres respondieron al llamado que tú hiciste y decidieron con valentía, Padre, y con fe, aún sin ver lo que iba a pasar, decidieron fundar una iglesia en este lugar. O tal vez en otro lugar y después devino estar aquí, pero Señor, tú los escogiste, tú escogiste cada persona. Y tú has escogido a cada una de las personas que son parte de esta iglesia, de este cuerpo de Cristo, de esta
casa de Dios. Y Señor, te queremos pedir bendiciones para cada uno de ellos. Que renueves su esperanza, Señor, en el trabajo que están haciendo. Que dejen atrás, Señor, cualquier duda, cualquier incertidumbre, tal vez cualquier temor o cualquier desesperanza, Señor. Padre, yo no sé si hay envidia también aquí en la iglesia, sembrada por el enemigo, Padre, como una manera de evitar que la verdad siga preservada en este lugar. No sé si hay enojo, Señor, no sé si hay malos entendidos, chisme, murmuración, pero Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús y por su sangre derramada en la cruz, Padre, te pedimos que bendigas y limpies el corazón de cada uno de los miembros de esta iglesia. Y que puedan, Padre, reencontrarse en su primer amor y que las personas alrededor volteen a este lugar y digan, ahí hay cristianos, seguidores de Cristo. Y que, Señor, todo esto sea para tu honra y tu gloria. Nuestro nombre estará impreso en el libro de la vida y nada más, Señor. Pero el nombre de tu Hijo Jesucristo y el tuyo mismo se reverenciará por los siglos de los siglos y será glorificado por los siglos de los siglos. Y Señor, te agradecemos tanto que nos hayas escogido, que estemos ahí, pero Padre, también muévenos a la acción y al trabajo y al servicio para llevar esta verdad que has puesto en nuestras manos a más y más personas que ya también lo necesitan. Bendito seas, Padre. Gracias por estos tiempos de meditación, de alabanza y también de comunión. Tres signos maravillosos de lo que es tu casa, Padre, la casa de Dios. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús.